En esta ocasión les invito para que leamos en Primera Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a empezar desde el verso primero. Primera Tesalonicenses 4:1. Dice así: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hasta ahí nomás la lectura. Antes de empezar, me gustaría considerar el hecho de que aparentemente el último versículo del capítulo anterior da la entrada al tema de este capítulo. Veámoslo en el versículo 13 del capítulo 3, el último versículo del capítulo anterior. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, este versículo da la entrada al capítulo 4, porque está diciendo, hablando de ser irreprensible en santidad, ¿verdad? Afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, y habla la primera parte de la santidad. Delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, y la une con la venida del Señor que aparece del versículo 13 al 18 con todos sus santos. Y aquí sus santos pueden ser los creyentes o también los creyentes que están en el Señor, los cuales vendrán con Él, y también se puede agregar los ángeles que también vendrán junto con el Señor y con los creyentes. Entonces, verso 13 da la entrada al tema del capítulo 4. Veamos capítulo 4. Vamos a tratar de verlo completo. Así que va a andar un poquito rápido, pero detenernos un poquito en los versículos más importantes. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros cómo conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces, el tema de conducirse tiene que ver según el contexto, con la santidad, con la santificación. En contraste con la inmoralidad y con la inmundicia, en contraste. Entonces aquí es importante el recordar el origen de estos creyentes.
que vienen de un ambiente muy poco santo, con mucha inmoralidad, y y que el respeto mutuo no existe. Entonces después se va a ver aquí relacionado con el cuerpo, el cuidado del cuerpo y con la fornicación. Entonces el tema tiene que ver con eso, con, con no practicar las cosas que practicaban antes de ser creyentes o hijos de Dios. Entonces os rogamos y exhortamos. Y este ruego tiene que ver con un requerimiento, no es un asunto, un ruego tan fuerte, sino que es un requerimiento, ¿ya? De manera amable. Entonces, os rogamos y exhortamos. Y exhortar es llamar al lado. Es de donde el apóstol Pablo también hace un ruego, también aquí, la palabra exhortar, y llama a un lado para hablar y para llamar la atención. Pero esto es en el Señor Jesús. O sea, es verdad que lo hace el apóstol Pablo, pero la autoridad es la autoridad del Señor. Todo lo que él expresa y habla es la revelación del Señor, como dice ahí en Gálatas 1:11, que todo es revelación de Jesucristo. Entonces, que de la manera que aprendiste de nosotros cómo conviene conduciros. O sea, ellos fueron un ejemplo. Lo hemos visto en el capítulo 2 especialmente, que ellos fueron un ejemplo a los tesalonicenses. Entonces, que ellos de esa misma manera se conduzcan, es decir, vivan. Tiene que ver con el hecho de vivir, de la forma de vivir. Entonces dice, de la manera que aprendiste o recibisteis de nosotros, cómo os conviene o es necesario andar. Entonces hay una forma de andar del creyente que es necesario y todo este tema tiene que ver con la causa del hecho de que el Señor vendrá, que el Señor va a venir. Entonces, ¿cómo nos va a hallar? ¿Nos va a hallar entremetido en las cosas del mundo o nos va a hallar apartado de las cosas del mundo en santidad, en santificación, dejando las cosas antiguas? ¿Cómo nos va a hallar en su venida? Es verdad que el tema de la venida tiene que ver con algunas dudas que ellos tenían respecto a los que habían muerto. Pero aquí el apóstol Pablo aprovecha de introducir la manera de esperar al Señor. ¿Cómo esperarlo? Aquí habla de la santidad y después, como hemos leído, habla de la ocupación, que uno tiene que estar ocupado en sus cosas, esperando al Señor. Entonces dice, de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene o es necesario conduciros, o cómo debéis vivir o andar, y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces, el apóstol Pablo no está diciendo que ellos anden de manera inadecuada, pero sí que ellos, si andan correctamente, que se mantengan en esa forma, que se mantengan así, que no concedan al mundo ni a las prácticas antiguas. Miren, voy a leer un texto, aquí me parece que lo tengo, a ver, parece que en Primera de Pedro. Dice, en Primera de Pedro 2:11, si quieren verlo, Primera de Pedro 2:11, dice así, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales siguen, la naturaleza carnal sigue en el creyente. Lo que pasa es que ahora tenemos la naturaleza divina, el Espíritu de Dios, la naturaleza divina habitando en nosotros también, que es la que tiene que alimentarse. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y después dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, la forma de vida tiene que ser distinta, no tiene que ser de la misma manera, tiene que ser distinta.
ellos se extrañan de los creyentes que andan distintos, porque el mundo tiene su forma de comportarse. Entonces, aquí les llama, dice, que de la manera que aprendiste en nosotros cómo conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más y seguir ese camino y no volver atrás a la forma antigua para agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Verso 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ya, entonces, el apóstol Pablo previamente ya le había dado instrucciones y seguramente también a través de Timoteo, de la visita de Timoteo, ellos habían recibido instrucciones de cómo ha de ser la vida del creyente. Entonces, aquí lo que enseña es que la vida del creyente no es igual que antes, no debe ser igual que antes. Tiene que haber un cambio hacia las cosas de Dios, hacia la palabra de Dios. Y el punto principal es la santidad o la santificación, que es la santidad en el creyente. Apartarse de todo lo que es del mundo, lo que no corresponde a las cosas de Dios. Entonces a veces se tiende a conceder, cuando en realidad hay que procurar ser firme en esas cosas. Dice, porque ya sabéis, y ese saber es un saber intuitivo, es decir, por las cosas que ellos ya le han mandado, ellos tenían conocimiento claro de la forma de andar. Dice, ¿qué instrucciones o qué mandatos os dimos por el Señor? Ellos ya habían recibido las instrucciones. No eran ellos ajenos o extraños a la forma en que ellos deben andar. Veamos la, la palabra instrucciones, ¿ya? Dice, este era un término utilizado en el ejército para referirse a órdenes dadas a la tropa que debían ser ejecutadas sin cuestionamiento alguno. O sea, las instrucciones, los mandatos tenían que ser obedecidos. O sea, el apóstol Pablo hablaba con autoridad de apóstol, pero con la autoridad de Dios. Si ellos no obedecían, ellos iban a ser transgresores de la palabra de Dios, de los mandatos, de las instrucciones de Dios, que eran dadas a través del apóstol Pablo y también a través de Timoteo. Tenía la autoridad. Dice, órdenes dadas a la tropa que debían ser ejecutadas sin cuestionamiento alguno. La fuerza de la palabra enseña que los mandamientos conducentes a la expresión de una vida santa no son sugerencias optativas, sino mandatos establecidos por quien es Señor, soberano y Dios eterno. O sea, somos llamados a vivir santamente, somos llamados a apartarnos del mundo. Si no lo hacemos, tenemos que considerar de que estamos equivocados y que no estamos obedeciendo, pero sí recordar que somos llamados cuando estemos en esas condiciones o en esos pensamientos o en esa dirección o conducción, tenemos que saber que no somos llamados a eso. La instrucción es a la santidad, a la santificación, y esas son dadas en el Señor Jesús, apartarnos del mal. Nadie debía pensar que las demandas enseñadas por el apóstol y quienes le acompañaban habían salido de ellos y eran por tanto mandamientos de hombres. No era así. Las instrucciones dadas toman la condición de mandato divino porque fueron hechos por el Señor Jesús, por supuesto transmitidos por el apóstol. De ahí que muy bien podría traducirse por preceptos, es decir, mandamientos divinos. La vida santa no es cuestión de simples instrucciones que pueden aplicarse con mayor o menor cuidado. No vivir santamente es quebrantar los mandamientos de Dios. O sea, nosotros, si no lo hacemos así, estamos quebrantando constantemente los mandamientos de Dios. Es serio. Por tanto, es pecado. Cualquiera que rechace las instrucciones dadas aquí no rechaza a hombres, sino a Dios. Entonces, los mandamientos, las cartas de Pablo, la palabra del apóstol Pablo, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, somos llamados a la santificación. Verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Que os apartéis de la fornicación. Aquí tiene artículo de la fornicación. Entonces, apartarse es abstenerse de la fornicación. Era lo que el mundo hace. Era lo que el mundo de ese tiempo hacía. Y es lo que en el mundo de este tiempo hace, la fornicación. La fornicación es esa relación ilícita.
esa relación que es motivada por la naturaleza carnal, que dice que a toda costa tiene que llegar a hacerlo, a toda costa, y lo buscan, y lo proclaman incluso. El mundo proclama eso, que no hay que casarse, que el matrimonio es algo antiguo, que el matrimonio provoca división, que yo cuando vivía así nomás no tenía problema, me casé y empecé a tener problemas. Por supuesto que el matrimonio tiene eso, pero eso es el matrimonio. Entonces el que no hace esto y busca otro camino por conveniencia o pensando que es mejor, está desobedeciendo a Dios. Entonces dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Habría ya casos? No sabemos. Pero sí está diciendo, hablando porque ellos vienen de esa práctica y seguramente muchos de ellos lo practicaban, la fornicación, hombres y mujeres, porque era lo que se mentaba en el aire, en el ambiente. Y era lo que todo hacía y el que no lo hacía era tonto, era débil, era frágil. Pero Dios ve las cosas muy distintas. La voluntad de Dios, o sea, el deseo de Dios es vuestra santificación. La santificación es importante porque muestra la distinción del mundo, que ya no somos del mundo, que ya no vivimos como el mundo, que ya no hacemos las cosas del mundo. Y eso distingue y honra la palabra de Dios. No puede ser que estemos proclamando la palabra de Dios y viviendo igual que el mundo. No puede ser que se esté proclamando la palabra de Dios y el pueblo de Dios esté haciendo las mismas prácticas del mundo. No puede ser, no se ve la distinción, no se ve la honra, no se ve la gloria de Dios. Se oscurece la gloria de Dios. Por eso aquel en 1 Corintios que tenía la mujer de su padre, que seguramente era su madrastra, tenía que ser quitado, tenía que ser echado fuera. Y el apóstol Pablo le llama perverso, tenía que ser echado, 1 Corintios 5. Ese perverso tenía que ser echado fuera, porque era maldad, porque era impureza para el pueblo de Dios. Y los creyentes lo estaban soportando, pensando que eso no era tan grave. Entonces muestra aquí la gravedad del asunto. Pero como lo decimos, lo une a la venida del Señor. O sea, la venida del Señor, el esperar al Señor, debería llamar a la santificación y a la pureza. Que os apartéis de la fornicación, es decir, del acto de la fornicación, o que os abstengáis de esas cosas. Hay un poder que es superior al poder de la carne, y ese es el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu que santifica. Su palabra santifica, el Espíritu santifica, y es lo que necesitamos para no caer en esas cosas. Quizás puedan llegar a ser pensamientos que están en la mente, casado o no casado. La naturaleza es la misma. Pero como decía siempre este hermano, ya se me olvidó ya, pero no importa, de ahí me voy a acordar, decía que Lutero decía que no es tan grave que las aves revoloteen por la cabeza. El problema es cuando se posan. O sea, los pensamientos pueden venir, porque es la tentación, como hemos visto ahí, que no os tiente el diablo, no os haya tentado el tentador. Entonces, la tentación viene. El problema es cuando la tentación se posa en la mente y se lleva a cabo. Que os apartéis de fornicación, que abstengáis, que esas cosas las lleve a la presencia de Dios y decir, Señor, eso no corresponde, eso no es lo tuyo, eso no es tuyo, Señor, llena mi alma, mi corazón de tus cosas, no de esas. Y la palabra aparta, la palabra santifica, y el Espíritu lo hace a través de la palabra, no por sí mismo, sino a través de la palabra de Dios. Entonces somos la iglesia, los creyentes en Tesalónica eran un grupo distinto, era un grupo especial. Era como el pueblo de Israel en el sentido de que era un pueblo especial. Nosotros somos especiales en otro sentido, ¿verdad? Un grupo distinto, pero especial, que tiene un carácter especial, que tiene el Espíritu de Dios como sello, para que el Espíritu de Dios
pueda aplicar la vida de Dios en el creyente. Y eso santifica, y eso purifica, y eso aparta de toda cosa que no corresponde a Dios. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Aquí hay dos formas en que lo toman. Algunos lo toman como esposa, pero a mí me parece que como lo toman otros por el contexto, que porque aquí la palabra es vaso. Entonces muchos lo toman como en Primera Pedro que habla del vaso más frágil, pero el vaso más frágil es el cuerpo más frágil, que en ese caso es la mujer, es la esposa o la mujer, pero el vaso sigue siendo cuerpo. A mí me parece que aquí habla del cuerpo, no de la esposa, por el contexto. Pero tiene que ver, por supuesto, con el asunto de la unión inadecuada entre hombre y mujer. Entonces, que cada uno de vosotros sepa tener, es decir, tenga entendimiento, conocimiento, ¿ya? Para controlar su propio cuerpo. Entonces, el conocimiento para controlar el cuerpo no es la naturaleza humana. Yo no puedo, el hombre no puede controlar la tendencia a la fornicación, la tendencia a la inmundicia, a la tendencia a la inmoralidad, no puede controlarla por sí mismo. La única forma es a través del conocimiento de las cosas de Dios y del poder de Dios. Por eso dice ahí en el versículo 8, dice así: así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ha sido dado para eso, para la santificación. Pero el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios. Y desecha todo la potencia y todo el poder que Dios nos ha dado a través del Espíritu de Dios. Entonces, en esa pelea, en esa lucha, solamente el poder de Dios, por el Espíritu de Dios que nos ha sido dado, es posible vencer y mantener en santidad y honor el cuerpo, el vaso. A mí me parece que es cuerpo. Algunos traducen esposa. Dice que cada uno de vosotros, cada uno, o sea, aquí a todos pueden caer, todos pueden llegar a estos pensamientos, todos. La tentación es para todos. Sepa o entienda, ¿verdad? De manera plena, tener o controlar o tener dominio propio sobre su propio cuerpo, un dominio. Pero ese dominio, el dominio propio es del Espíritu de Dios, pues también es don, es fruto del Espíritu. El amor es fruto del Espíritu, el gozo, la paz, el dominio propio también es fruto del Espíritu. El hombre no puede, no puede. Entonces, lo que es una lucha porque antes que conocieran al Señor, venía y ellos lo llevaban a cabo, no tenía problema, fornicaban nomás, no tenía ningún problema de conciencia ni nada. Y los que todavía en ese entonces, en Tesalónica, no eran creyentes, seguían en la misma práctica. No, no vamos a decir que todo, pero en general, la misma práctica, lo mismo que en el mundo ahora. Pero el creyente no es llamado a eso. Por eso tiene que saber controlar, tener dominio propio sobre su propio cuerpo, de santidad y honor. Y lo único que puede mantener el cuerpo en santidad y honor o respeto es el poder de Dios, a través de su palabra, a través de su espíritu que nos ha sido dado. Entonces continúa: no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y aquí está diciendo que los gentiles que no conocen a Dios, muchos de ellos, la mayoría, viven en pasión de concupiscencia, le dan lugar, y es algo normal. ¿Y qué vamos a hacer ahora en la noche? ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Con qué nos vamos a juntar? Vamos a buscar mujeres, las mujeres van a buscar jóvenes, van a buscar hombres. Y ese es el mundo, vamos, porque en el fondo mi cuerpo lo pide, dicen. Dice, el cuerpo lo pide, hay que dárselo. Así lo dice el mundo. Hay que darle lo que el cuerpo pide. Es una necesidad, porque no tienen a Dios, no tienen temor de Dios. En pasión de concupiscencia.
Entonces es una pasión muy fuerte, malas pasiones aquí. Entonces, no, aquí en la negatividad a eso, la negatividad a las prácticas anteriores, la negatividad a seguir el rumbo y la conducción del mundo, no en pasión de concupiscencias, no así como los gentiles que no conocen a Dios, o así como los gentiles que no conocen a Dios. No podemos vivir como aquellos que no conocen a Dios, porque lo conocemos. Y los tesalonicenses ahora lo conocían, lo habían demostrado. Entonces eran llamados a una vida de santidad. Porque ¿cómo vivimos ahora? ¿Seguimos igual y predicamos al Señor? No. Tienen que mostrar un camino distinto para llamar al mundo a buscar a Dios, que es santo. Dice, la demanda de santidad excluye todo medio de satisfacción de pasiones carnales, es decir, bajas pasiones, las famosas bajas pasiones, que el mundo le da lugar libremente para satisfacer sus bajos deseos. Vamos a ver los gentiles que no conocen a Dios. Va a haber alguna descripción. Dice, existe una práctica habitual de los gentiles que no conocen a Dios, una pasión concupiscente y lujuriosa. Es lo que el apóstol está condenando aquí. Vuelve a marcarse una notoria diferencia entre quien es hijo de Dios y los que no conocen a Dios. Tiene que notarse la diferencia. No significa que todos los que conocen a Dios le dan lugar a eso, pero tiene que notarse en general una diferencia. La pasión natural y propia de la carne es la expresión de su naturaleza, los lleva a prácticas corruptas, pecaminosas e inmorales. Ha de haber, por necesidad, una vida totalmente distinta en el que ha sido regenerado y renovado en el Espíritu Santo, separado para Dios, para vivir en santificación. La vida de corrupción es propia de quienes andan en la vanidad de su mente. La vida que no conoce a Dios se hace disoluta y se entrega al desenfreno total. Veamos en Efesios capítulo 4 para fortalecer eso, ese término. Efesios capítulo 4 verso 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, en la vaciedad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, están en oscuridad, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Pero esa ignorancia es por la dureza de su corazón. Así como Pablo dice que él, ¿verdad? No conocía a Dios o era duro de corazón, ¿verdad? Por la ignorancia, andaba en corrupción, por la ignorancia. Entonces, dice, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es decir, por lo duro que son del corazón de no volverse a Dios, permanece en ignorancia y viven como ellos quieren. Así no es el creyente. Es llamado aquí en Tesalónica a una vida apartada para Dios. Entonces dice, verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Ahora, ¿cuándo le dijo esto? ¿Cuándo les testificó esto? No sabemos. Si fue cuando en la primera visita ya le habría hablado de este tema, o tal vez a través de Timoteo, porque dice, como ya os hemos dicho y testificado. No sabemos en qué momento. Puede ser en la visita primera, en esa casi mes que estuvo con ellos, o también haber entregado esta información a través de Timoteo. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Y qué tiene que ver aquí? ¿Con qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver siempre con la fornicación, po, con la inmoralidad, con la inmundicia. Lamentablemente ha habido casos en que hermanos se han unido con hermanas que no son de él y son creyentes. Ha habido casos así. Entonces, el asunto es que la práctica anterior ya no debe corresponder, ya no corre. Cambió todo. Cambió el corazón, cambió la mente, cambió la intención. Eso es lo que Dios hace.
Si nosotros tenemos una intención, una dirección distinta es por el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Si tenemos deseo de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, es por la naturaleza divina que ha sido puesta en nosotros, según Primera de Pedro. Entonces dice, que ninguno agravie, y esa palabra es fuerte, ¿ah? Es propasarse, atravesar, ser más astuto que ofender o transgredir. Es una actividad que causa ultraje, humillación. O sea, por ningún motivo, o sea, ultrajar, humillar a mi hermano, pero eso es posible, ¿no? Pero también ha de evitarse el engaño. Ambas cosas tienen que ver con un propósito y un mismo objetivo. El agravio se produce al traspasar los límites de lo que es lícito y el engaño se usa para conseguir lo ilícito. Entonces, el, el, el agravio, ¿verdad? Dice ahí, se produce al traspasar los límites de lo que es lícito, o sea, tomar, en este caso, la mujer que no es su mujer, sea cualquiera, sea casada, no importa, que no es su mujer, en este caso. Y el engaño es traspasar lo ilícito, tomar la mujer que no es su mujer. Dice, ni engañe en nada a su hermano, en el asunto. ¿En qué asunto? Bueno, en el asunto anterior, po, en el asunto de la fornicación. Entonces, es algo que ellos tenían que comprender que ya no era como antes, que a mí me agrada una mujer y la tomo nomás. No, no es así. Tiene que haber un dominio propio, tiene que haber un respeto por el hermano, tiene que haber un respeto por la hermana, tiene que haber un respeto mutuo. Ahora hay respeto, en el mundo no hay respeto, tiene que haber un respeto, una consideración. Y aquí habla de ese tema que es tan fuerte, pero lo toma ¿por qué? Porque es la práctica del mundo y de muchos ellos antes de conocer al Señor. Entonces, esto son cosas que tienen que enseñarse, a pesar que a veces por intuición se entiende y se conocen que ya no debo vivir como antes, aún así tiene que ser enseñada y recordada constantemente para no llevarlo a cabo y para guardarse en santidad. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador, es decir, Él retribuye de todo esto. El Señor paga, po. Ya, entonces dice, cuando se habla de venganza como pago, de su justicia y en la ejecución de sus sentencias, es también preciso comprender que en el lenguaje moderno venganza es desquitarse de una ofensa recibida, devolviendo mal por mal. Por el contrario, en la teología bíblica es la expresión dada a una acción que lleva a restablecer la justicia, siendo por tanto una victoria sobre el mal. O sea, el Señor obra para que el mal sea vencido. En este sentido ha de entenderse el término Dios vengador sin que tenga que ver con un espíritu rencoroso, de desquite, sino porque a él corresponde equilibrar y restituir la justicia, vencer el mal y reparar las acciones de agravio y engaño contra otro. Ese ejercicio de justicia divina produce confianza. Entonces Dios está atento a toda la injusticia. No es que, por ejemplo, el fornicario del capítulo 5 de 1 Corintios, el Señor tomará asunto de eso. Pero la iglesia también tiene que estar clara con lo que tiene que hacer con esos casos. En ese sentido tenía que excomulgar a esa persona. Pero el Señor está atento a todas estas cosas y Él hace justicia. Él la hace. Seguramente contra el agresor y también a favor de aquel que ha sido agredido o agredida. Como ya os hemos dicho y testificado. Como hemos dicho, no sabemos en realidad si lo hizo el apóstol Pablo directamente o a través de Timoteo. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces aquí está él considerando la realidad de la vida del creyente, que no hemos sido llamados a inmundicia, sino a santificación. Entonces, ¿puede haber inmundicia, impureza? Claro, po, pero no hemos sido llamados a eso. No hemos sido llamados a la inmoralidad, sino a santificación. Y la santificación
esa la hace Dios. Uno se aparta para Dios y Dios santifica a la vez. Entonces, el volverse a las cosas de Dios, el volverse a la palabra de Dios, eso santifica. Y cuando uno está en la palabra de Dios, eso aparta, santifica, purifica y deja de lado todos esos pensamientos inadecuados que pueden haber en nuestra mente, en nuestro corazón, que están en el mundo, que están en los programas, que están en todas partes, en el mundo entero. Porque el mundo no conoce a Dios, no como los gentiles que no conocen a Dios. Simplemente no lo conocen. Hay religiones, hay buenas intenciones y de todo, pero no conocen a Dios. ¿Cuántos religiosos hay que son fornicarios, que son adúlteros, que son borrachos y son religiosos? No conocen a Dios. ¿Por qué? En realidad ahí es mejor el por qué, ¿ya? La razón, ¿ya? Este es un explicativo, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, a apartarnos para Dios. Por eso cuando escribe las cartas, escribe a los santos, a los que han sido apartados. Pero eso es lo que Dios hizo cuando nos sacó del mundo. Pero ahora, habiendo sido sacados del mundo, estando en el mundo, ahora hemos de avanzar en la santificación, en el apartarnos de las cosas del mundo y de nuestra propia naturaleza. Y eso solo lo hace la Biblia y su Espíritu que está en nosotros. Así que el que desecha esto, un creyente, puede desechar, no, a mí no me interesa eso, puede desecharlo. El que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios que nos dio su Espíritu Santo. Entonces, un creyente puede decir, no, ¿para qué tanto? Si hay que predicar nomás y uno verá como... Lo que pasa es que había muchas costumbres, muchas enseñanzas que hablaban que el cuerpo no era importante, sino el espíritu, y que el cuerpo era para hacer lo que uno quisiera. Total, el espíritu era lo importante, no el cuerpo. Entonces muchos creyentes recibían o tenían la información de antes que lo espiritual era importante y el cuerpo podía darse a cualquier tipo de inmoralidad e inmundicia y que no iba a afectar el espíritu. Esa información tenían. Entonces, por eso el apóstol Pablo llama a la santificación total, porque el cuerpo, como dice en 1 Corintios, es templo del espíritu. Y el templo tiene que ser santificado todo, po, no solamente la ofrenda, sino que todo, po. Entonces algunos decían que santificar la ofrenda o el lugar donde, o el templo donde está la ofrenda, o el lugar donde está la ofrenda. Todo tiene que ser santificado, po. Porque si es santificado todo, la ofrenda también es santificada por causa de quién lo retiene, de dónde está. Entonces el Espíritu Santo y el cuerpo tiene que ser santificado porque el cuerpo es el templo del Espíritu y tiene que ser santo como el Espíritu Santo que tenemos nosotros. Entonces dice, así que el que desecha esto, lo rechaza, lo anula, incluso lo reniega, porque entiende distinto, no desecha a hombre, no anula o rechaza a hombre, sino a Dios, que también aquí dice nos dio, pero en realidad es os dio, es en la palabra vosotros, que también os dio a vosotros su Espíritu Santo. Entonces, si se tiene el Espíritu Santo en el corazón, en el interior, el mismo Dios, ¿cómo tiene que operar el cuerpo? Entonces, el que desecha lo anterior y da lugar a la inmundicia, a la impureza o a la inmoralidad, no rechaza a hombres, sino a Dios que nos dio su Espíritu Santo. Para eso ha venido, para santificar todo el ser, todo el ser. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Eso lo tenían y lo expresa desde el principio, ¿verdad? La obra del amor, como dice ahí, dice el trabajo de vuestro amor, etcétera, habla del amor, que en eso ellos lo tenían, ¿ya? Pero acerca del amor fraternal, es decir, el amor hermanable como hermano, no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces, al amar unos a otros,
y esto tenía que abundar más y más en ello. Por supuesto, eso va a llevar también, tiene que llevar al hecho del respeto del hermano. Si lo amo, ¿cómo lo voy a agraviar? ¿Cómo lo voy a dañar? O a la hermana, ¿cómo lo voy a dañar? ¿Cómo la voy a agraviar? No puedo hacer eso. Entonces, une un poquito y dice, ustedes tienen esto. Y si aman, bueno, únanlo al hecho de no agraviar, sino también vivir en santidad, en santificación. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, es decir, en la región de Macedonia. Se amaban, se conocían y sentían amor unos por otros. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, en el amor. Eso lo tenían y tenían que abundar más y más. Pero lo otro tenían que recogerlo, el hecho de la santidad, el hecho de guardar en santidad su propio vaso, su propio cuerpo, y no entregarlo a la inmundicia, a la impureza. Veamos un poquito el amor fraternal. Los tesalonicenses estaban practicando el amor fraternal, no solo habían sido instruidos, sino que estaban viviendo conforme a lo que les había sido enseñado, al ejemplo recibido de la dependencia divina en el amor, porque el amor es de Dios. Sin duda el amor se manifestaría entre los hermanos en la iglesia local, en donde se congregaban, pero esa manifestación se extendía a cualquier lugar donde había hermanos en Cristo. El amor tiene que ser para todos los hermanos. Tesalónica era uno de los grandes enclaves comerciales y vinculada a los movimientos en las rutas entre ciudades. Como leímos al principio en la introducción, ¿verdad? Era una ciudad que era muy comercial y era muy rica, pero los creyentes estaban siendo afectados por ser creyentes y estaban siendo dejados a un lado y empobrecidos. Ahora había algo más importante que las relaciones comerciales, y eran las relaciones entre creyentes en toda Macedonia. Eso tenía que confortarlos a ellos. El amor puede debilitarse, claro, declinar y hasta dejarse. Ese hermano que estaba pero lleno de amor, cómo ese hermano hacía las cosas y obraba. Claro, lo que pasa es que hacía muchas cosas, ¿ya? E incluso tendría amor, pero se debilita si eso lo descuida, po. Este hermano, esta hermana eran tan, ejercitaba tanto, iba a todos lados, predicaba el evangelio, mostraba amor y ahora mira. Entonces, ¿por qué cambia? Porque es algo que tiene que cuidarse, es algo que tiene que mantenerse. Y eso solamente, hermano, solamente en relación con la palabra de Dios. Porque el amor de Dios se manifiesta en la palabra y al entender y conocer más, ese amor no solamente crece en nosotros, sino que une más a unos con otros, porque el amor une, ¿verdad? Como dice ahí lo voy a leer, a ver, espera un poquitito. Dice, solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ahí habla de la paz, ¿verdad? Pero eso es vínculo. Y el amor también es un vínculo que tiene que mantenerse, tiene que fortalecerse. Entonces es el amor, pero que vincula a todos los hermanos, y no solamente los de la asamblea, sino que a todos los demás, po, a todos, porque todos tienen al mismo Señor y el mismo espíritu. Entonces, dice, el amor puede debilitarse, declinar y hasta dejarse. El amor se mantiene y expresa en la medida en que se viva en la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no amo ahora? ¿Por qué no tengo deseo de las cosas de Dios? Es porque si no se mantiene en constancia, el amor muere, se debilita, se marchita como la flor, que tiene que tener un cuidado constante porque es débil, porque es sensible el amor. Se debilita cuando dejando de hacerlo pasa al impulso de la carne. Entonces, cuando el amor de Dios ya se debilita, después tratan de amarse el impulso y el impulso de la carne no sirve. ¿Y eso qué pasa? Al final, el creyente se enfría y desaparece. En Efesios, que habéis dejado el primer amor, es que dejaron al Señor y empezaron con sus propias fuerzas. Y llega a la Odisea donde ya están sin el Señor lo tienen afuera. Entonces ya no hay amor, no hay nada, hay solamente autosuficiencia, no hay amor de Dios, no hay nada. Todo lo hacen con la fuerza de la carne en la Odisea. Ese es el problema de la Odisea, que dejan al Señor, que dejaron su palabra, que el amor de Dios a través de su palabra no es lo que les llenaba de manera constante.
No era eso. Por eso dice, pero os rogamos. Es decir, aquí es un aliento, ya es un animar. Os animamos, os alentamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que mantenerse. Tiene que aumentar y tiene que mantenerse. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Entonces, aquí seguramente ya no vamos a poder ver la venida del Señor. Tiene que ver con el hecho de la venida del Señor. Entonces, muchos pensaban que el Señor vendría en cualquier momento y que ya no tenían que ocuparse de sus cosas. Y, y como ellos vienen de una ciudad que como característica la vimos también, tiene que ver con que eran holgazanes mucho, eran mantenidos del Estado, ya, entonces si podían, no trabajaban. Entonces muchos seguramente estaban volviendo a eso, y eso no es buen testimonio. Entonces dice, y que procuréis o que tengáis ambición, ya que aspiréis, ya que os esforcéis en tener tranquilidad, es decir, vivir en calma, con una mente calmada, ya que lo opuesto a la inquietud, y ocuparos o hacer, practicar en vuestro negocio, es decir, vuestras propias cosas. Es decir, esperar al Señor en santidad y esperar al Señor ocupado en vuestras propias cosas. Porque muchos dicen, no, si ya hay señales y hablan de señales y la venida del Señor no tiene señales. La venida del Señor a buscar a su iglesia no tiene señales. No hay señales para la venida del Señor. Es inminente. Es en cualquier momento. Las señales fueron dadas a los judíos para la segunda venida del Señor cuando Él venga a la tierra. Pero la venida del Señor a buscar a la iglesia, es decir, a los que están muertos, la resurrección que está en el capítulo 4 al final, y los que están vivos en la transformación, es en cualquier momento. El creyente tiene que estar esperando constantemente al Señor. Pero el creyente no debe dejar sus cosas. Y algunos estaban dejando sus cosas, estaban viviendo de los demás, estaban apegándose a los demás, estaban viviendo de la caridad y estaban flojeando en el fondo, pensando que el Señor ya venía. Entonces estaban volviendo a las prácticas antiguas. Dice, y que procuréis, que pongáis esfuerzo, incluso significa hacer de ello un honor, tener tranquilidad, calma mental o vivir en calma y practicar vuestras cosas normales, las propias, y trabajar con vuestras manos, como ellos lo habían hecho también. Miren, ahí en 2.9 dice, en 2.9 de este mismo libro, Primera Tesalonicenses 2.9, no la tengo aquí, a ver. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Entonces ellos daban un ejemplo trabajando seguramente en armar tiendas, lo hacía el apóstol Pablo, con sus propias manos y predicando el Evangelio. Entonces algunos decían, no, hay que predicar el Evangelio, no hay que trabajar. Y dejaban y vivían a costa de otros. Y aparece también en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Entonces, que estén tranquilos, que trabajen con sus propias manos de la manera en que os encargamos o hemos mandado. ¿Ya? Entonces era un mandato. Vamos a ver un poquito, dice. Un aspecto de la exhortación de esta tiene que ver con ocuparse de las propias cosas. Hay un hermano La Cueva, Francisco La Cueva, que dice, los que van a la casa de sensacionalismos y noticias de última hora suelen estar en todo menos en lo suyo. Quienes por una predisposición a ver en todo cumplimientos proféticos suelen estar dispuestos a abandonar las actividades suyas para ocuparse de otras cuestiones. Ese asunto que se escucha tanto, que ya hay señales, que el Señor viene, que el mundo está malo y todas esas cosas que se escuchan, y nuevamente voy a las cosas que se escuchan, el cuidado que hay que tener, que eso no es bíblico.
Están ellos propios, ellos ocupándose de cosas que la Biblia no enseña y hacen ministerios sensacionalistas para ganar más aprobación de las personas y les creen, pero la Biblia no enseña eso. Y los creyentes también pueden caer en eso, en que el Señor viene, mira, mira aquí, mira el presidente de acá, mira la guerra allá, y son señales. Y no hay señales para venir al Señor. A buscar a su iglesia no hay señales, es inminente. Por tanto, la santidad tiene que ser constante. El apartarse de la inmoralidad tiene que ser constante. El vivir para Dios tiene que ser constante. El ocuparse de sus cosas tiene que ser constante. A menos que el Señor llame a la obra del Señor, eso es otra cosa. Pero los creyentes tienen que estar ocupados en sus cosas, esperando al Señor y sirviendo al Señor y apartados del mundo para dar testimonio del Señor. Entonces muchos están llamando a la no ocupación y están dando enseñanza de señales de noticias que no son correctas, son inadecuadas. Entonces, verso 12: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada, pero pareciera que es mejor de nadie. O sea, que los creyentes anden mendigando porque viene el Señor, ¿no? Entonces dice, a fin de que os conduzcáis honradamente, de manera decente, respetablemente, o sea, que cada uno tenga su trabajo, que cada uno tenga su mantención o manutención de su familia, que cada uno lo tenga. Hay momentos difíciles, etcétera, pero eso es lo que hay que ir po, para con los de afuera. No porque el Señor viene o pensar o que digan que el Señor ya viene porque están las señales y toda esa mentira, inquiete. No tiene por qué inquietar, porque eso no es correcto. La enseñanza es incorrecta. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Dice, para que en vuestra vida diaria gane el respeto de los de afuera, que no solamente predicamos, sino que también trabajamos. El que no trabaja y vive a costa de otro es un mal testimonio para el mundo, mientras que un creyente honesto y laborioso gana el respeto de los demás. Por supuesto, a menos, como decía, que el Señor haga un llamado a ese creyente para la obra. Entonces dice, y no tengáis necesidad de nada o de nadie. O sea, buscar en otros la necesidad mía, en los creyentes e incluso en los de afuera. Tampoco. Voy a leer unos textos, ya sé que son las 9 ya, voy a leer un texto. Leamos ahí en Efesios 1. Son unas pequeñas lecturas. Dice así, verso 3 del capítulo 1 de Efesios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha, sin ninguna mancha delante de Él. Es decir, puros por dentro y puros por fuera. Y eso es lo que está hablando aquí, cómo recibir al Señor. Capítulo 5 del mismo libro, verso 25. 5:25 de Efesios. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, apartarla, la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra santifica, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y nosotros hemos de procurar vivir de acuerdo a ese deseo de Dios, a esa intención divina, apartados, santos sin mancha, en el lavamiento del agua por la palabra, santificada por la palabra de Dios. Y la última, segunda a los Corintios 11, verso primero, dice,
Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, uno solo, no con otro, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ese es el afán del apóstol Pablo. Porque pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pura, no impura, una virgen pura. ¿Y eso cómo es? Por el ministerio de la palabra, por la enseñanza de la palabra de Dios. Podemos presentarnos como una virgen pura a Cristo. No pudimos ver la otra parte de la venida del Señor. Pensé que iba a ser más rápido, pero no importa. Quizá haya otra oportunidad. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias porque el Señor viene en cualquier momento. Pero tú nos llamas a estar aparte, apartados, a esperar al Señor en santidad, en santificación, pero también dando un buen testimonio al mundo, estando ocupados en nuestras cosas, en respeto al prójimo, en respeto al hermano, en un respeto mutuo, en una consideración mutua los unos para con los otros. Esperar al Señor sirviéndote en ese estado. Queremos darte las gracias porque tú nos has llamado a esa realidad, habiendo salido de un mundo tan malo, de un mundo que está bajo la disposición del diablo, del enemigo de las almas, que llama a la impureza y llama a la desobediencia a tu palabra. Queremos rogarte por aquellos que aún están en esa condición, en ese dominio, para que sean librados de ese dominio. Queremos rogarte por ello, Señor. Así como tú nos has librado de aquel poder, de aquel dominio, para trasladarnos al reino del Hijo de tu amor. Queremos darte las gracias, quedar en tus manos, rogarte tu ayuda, y lo hacemos todo en el nombre bendito y santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias.